buenas tardes a todos. Para quien no nos conozca, nosotros somos Sócrates, una escuela de nuevas tecnologías donde nuestro principal curso es el Bootcamp de Full Stack Web Developer, donde enseñamos a programar webs desde cero sin conocimientos previos. Hoy tenemos con nosotros a Andrés Botero, él es diseñador estratégico con más de 15 años de experiencia en el sector y actual Diesel Manager en BBVA. Hoy nos va a hablar de cómo definir tu camino en el diseño, de Junior a Lead. Así que sin más, os dejo con él. Gracias, Andrés, por estar con nosotros. Muchas gracias, Rocío. Encantado de estar aquí con todas y con todos vosotros. Me gustaría contaros algo un poco que es muy personal, porque va un poco ligado a mi historia personal dentro del diseño, y también a intentar responder a las preguntas o contaros aquellas cosas que he ido aprendiendo en el camino y que creo que serán muy útiles también para todas las personas pues, que quieran iniciarse en la carrera del diseño o que estén ya en la carrera del diseño y se pregunten un poco como hacia dónde tienen que ir o qué podrían hacer, ¿no? Entonces, quería empezar hablando como de aquellas veces en las que alguien te pregunta a qué te dedicas, ¿no? A mí cuando me ocurre esto, la verdad es que me pone en un aprieto bastante grande porque siento que explicar lo que hacemos es bastante difícil, ¿no? Para mi madre, yo trabajo con ordenadores y cada vez que alguien me pregunta y digo que soy diseñador, la siguiente pregunta que sigue es, ¿pero diseñador de qué? ¿No? ¿De qué diseñas? ¿No? Que es algo bastante comprensible porque el diseño es una palabra muy amplia en la que caben muchas cosas, ¿no? Y en los últimos tiempos hemos visto cómo cada vez hay más cosas que parece que entran dentro del abanico del diseño, con lo cual es completamente razonable que la gente te pregunte exactamente a qué te dedicas, ¿no? Me gustaría explorar hoy con todos qué posibilidades hay dentro del diseño más allá de diseñar aplicaciones o webs, que es probablemente lo que está en la cabeza de muchos y muchas, y eso ligándolo un poco con mi trayectoria, ¿no? También me gustaría responder un poco también a cosas como cómo se hace un portfolio o cómo elegir denominarse, ¿no? Porque hay muchas etiquetas dentro del mundo del diseño que en un momento dado para muchas personas que están iniciándose puede resultar tremendamente confuso, ¿no? Porque hay muchos denominativos distintos. Entonces también querría hablar un poquito sobre esto, ¿no? Más adelante, si lo recuerdo, os comento en concreto de estas cosas, ¿vale? Entonces, yo llegué al diseño por purísima casualidad. Yo llegué a España, digo llegué porque no nací en España, vine de Colombia hace muchos, muchos años, en el 2001, y yo había estudiado administración de sistemas, ¿no? Es una carrera técnica, es una carrera que está más relacionada con la parte de gestión y administración de servidores y ordenadores, de redes de datos, vaya, por así decirlo. Pero a mí eso no me satisfacía. Entonces, como sentía que no era realmente algo a lo que me gustaría dedicarme durante mucho tiempo, empecé a explorar otras cosas y di por casualidad con el diseño, ¿no? Recordé algunas cosas que había visto en el pasado, algunas cosas que había estudiado, que había leído, y pensé en explorar aquello, ¿no? El problema, ¿cuál fue? Que no existía una carrera de diseño como tal. Es decir, que existían carreras que estaban relacionadas con el diseño, podía optar a ir a Bellas Artes, por ejemplo, eh, por lo tanto habría sido como una senda más artística, o podía meterme en alguna, como por ejemplo, yo qué sé, el diseño industrial, el diseño de producto o incluso la arquitectura, ¿no? Como que todas ellas parece que tienen algo que ver con el diseño, pero no son como tal diseño, ¿no? De hecho, curiosamente, cuando pensamos en diseñadores célebres hoy en día, pensamos mucho en gente como Dieter Rams, ¿no? Que fue un famosísimo diseñador alemán, de estos que diseñaron productos que no, que duran a lo largo del tiempo, ¿no? Como los de la marca Brown. Y pensamos en ese tipo de diseñadores, ¿no? Como diseñadores de producto industrial, que trabajaron, de hecho, y que se hicieron célebres a lo largo después de la Segunda Guerra Mundial. O pensamos también en diseñadores como Saúl Bas o diseñadores que son eminentemente más gráficos, ¿no? En el ejemplo de España, pues Cruz Novillo, Alberto Corazón. Entonces, al final, eh, creo que cuando yo llegué al diseño me encontré con el mismo paradigma, ¿no? Como, ¿qué voy a hacer, no? ¿Un diseñador más artístico? ¿O me voy a enfocar en una carrera que esté relacionada con el diseño de alguna forma, pero a lo mejor siendo carreras mucho más técnicas, ¿no? Ingenieriles.
pero descubrí algo, ¿no? Yo empecé a como a formarme como diseñador y en gran parte fue algo autodidacta por la incapacidad de encontrar esa formación que yo estaba buscando, ¿no? Em, pero encontré algo que me pareció muy valioso en ese momento, que fue todo el mundo web, ¿no? Todo el mundo de Internet, justo después de la burbuja de las .com en España y en el mundo, ¿no? Di con el mundo web. Y en el mundo web me pareció que era precioso porque, uno, me daba la oportunidad de ser casi pionero, ¿no? Como, o al menos entrar en un momento todavía muy inicial de la profesión, de la experiencia de usuario. Y por otro lado, podía aprender muchísimo a través de Internet, ¿no? Y eso es un poco lo que empecé a hacer. Empecé a formarme a través de Internet, pues leyendo mucho, leyendo libros, haciendo ejercicios y estando mucho tiempo encerrado, como practicando, aprendiendo herramientas de diseño, etcétera, ¿no? Pero fue una llegada como muy, muy, muy casual. Y empecé a diseñar como ya profesionalmente hace más o menos un poquito más de 15 años, ¿no? ¿Cómo lo hice primero? Pues primero fui freelance, y empecé a trabajar como freelance y luego fui moviéndome, ¿no? Dentro del mundo del diseño, ampliando mis conocimientos un poquito más y un poquito más, como si fuera un poco una cebolla, hasta llegar a donde estoy hoy, ¿no? ¿Qué me ocurrió por el camino? Pues que me fui dando cuenta de que lo que sabía no era suficiente para lo que estaba enfrentando, ¿no? O para las cosas que estaba descubriendo. Y aquí en esta imagen se ve bastante claro, ¿no? Yo empecé muy enfocado en el diseño gráfico. De hecho, trabajé, pues hacía muchos trabajos freelance, creando pequeñas marcas o diseñando material impreso, etcétera, ¿no? Porque eso era lo que más inmediatamente aprendí del diseño. Y luego rápidamente me metí en el mundo web, con lo cual, a través de esa parte visual, terminé siendo diseñador, ¿no? Y como diseñador visual encontré mi gran primer empleo, que fue en uno de los grandes bancos de España, ¿no? En el Santander. Y estando allí aprendí muchísimo como del día a día, pero sobre todo de la técnica, ¿no? Fue un trabajo de experimentar mucho, de trabajar muy rápido, muy intenso, que me formó como un muy buen diseñador visual. Sin embargo, muy rápidamente me empecé a dar cuenta de que eso se me quedaba a mí corto también, ¿no? Porque lo que yo quería, y en un momento dado nos dimos cuenta, como todas y todos en el mundo del diseño, de que no estábamos realmente diseñando webs, ¿no? De que lo que diseñábamos no eran las pantallas, sino que había algo muy importante ahí, que era el valor, ¿no? Y la relación. Y en ese nuevo componente de valor y relación, pues mis habilidades de diseñador visual se quedaban muy cortas, ¿no? Entonces, digamos que atravesando todo el campo de la experiencia de usuario, llegué al diseño de servicios y empecé a aprender de diseño de servicios y conocí a personas que sabían mucho de ello y que me enseñaron mucho y en muchos proyectos tuve la oportunidad pues de verles en acción y de trabajar junto a ellos y ellas y me fueron enseñándome, ¿no? Como todo este camino del diseño de servicios. Y fui ampliando un poquito más mis conocimientos. Pero luego me di cuenta, otra vez, que también se me empezaba a quedar corto, porque, por así decirlo, había una enorme parte de la creación de valor que en realidad no era una cuestión solamente de las capas de servicio, sino que tenía que ver con los modelos de negocio, con la visión, con el propósito. Y entonces me metí como más en el mundo del negocio, ¿no? Empecé a aprender mucho más de todos los temas, la terminología, diferentes técnicas. Llegué a cosas como el Business Model Canvas, y probablemente a algunos les suenen estas herramientas, ¿no? Como que empecé a ampliar ese toolkit de herramientas de diseño con el que contaba para poder trabajar, ¿no? Pero luego también me di cuenta cuando estaba ahí que en realidad todo el trabajo que estaba haciendo era tremendamente estratégico, porque antes de siquiera sentarme a diseñar una pantalla concreta en la que había una interacción concreta, pues primero atravesaba pues todo aquello de definir pues cuál era el problema y cuál era el reto y de ese reto cómo lo íbamos a afrontar y cuáles eran las líneas de acción que se enmarcaban bajo esa estrategia y todo eso. Entonces me di cuenta que en realidad mi trabajo era muy estratégico y empecé a aprender mucho más de esa visión estratégica del diseño, ¿no? Y lo que ha pasado en los últimos años es que llego a la realización de que hay un papel muy importante de las humanidades en el futuro del diseño, ¿no?
de esa visión humanista, de recuperar esa visión humanista, no un humanismo como demasiado centrado en el humano, como aquel del Renacimiento, sino un humanismo que ve al humano como un participante más, ¿no? Pero sobre todo que ve en el humano al punto de impacto, como al centro de impacto de lo que es todo el ecosistema de productos y servicios digitales que le rodea hoy en día, ¿no? Y cómo ese impacto afecta al humano y afecta al resto de cosas que existen en ese espacio, ¿no? Al planeta, por ejemplo, al ecosistema, ¿no? A la sociedad como tal, e incluso cómo afecta eso en el futuro, ¿no? Entonces, digamos que me he ido convirtiendo en un diseñador humanista, ampliando poco a poco como esa matriz de conocimiento, ¿no? Hasta llegar a lo que hago en día de hoy, en el que incluso estoy estudiando filosofía en la universidad, porque creo muchísimo en ese papel de las ciencias humanas dentro del diseño, ¿no? O, digamos, o en colaboración con el diseño. Entonces, como veis, a mí al principio me costó entender bien cuál podía ser mi papel como diseñador, ¿no? No terminaba de entender cómo podía encajar bien, ¿no? No terminaba de entender dónde empezaba y terminaba mi trabajo muchas veces, ¿no? Y ese no saber dónde empezaba o terminaba hacía que cada vez cubriese un poquito más de campo, ¿no? Y por eso también fui ampliando un poco como esa cebolla, ¿no? Cuando yo empecé a diseñar, yo creía que lo que hacía era diseñar elementos visuales, ¿no? Y hay una gran parte de eso que probablemente está en la cabeza de las personas cuando les decimos que nos dedicamos al diseño, ¿no? Y eso está bien, porque es una parte integral del diseño, ¿no? A mí me gusta pensar en el diseño cuando lo defino como una mirada, ¿no? O como una actitud. Esa actitud y esa mirada hacia generar cambio en una realidad, ¿no? Y ese cambio en la realidad es lo que llamamos diseñar. Por eso el diseño se ha democratizado de tal forma, ¿no? Y si pensamos en lo que ha ocurrido años atrás, hubo una fuerte tendencia hacia el design thinking, que seguramente habréis escuchado hasta la saciedad, justamente porque ese mindset de diseño, esa mirada de cambio, a través de un proceso además concreto, ha sido muy útil para transformar el pensamiento dentro de las compañías, ¿no? Para movilizar y para transformar, ¿no? Entonces, rápidamente, yo quiero que os deis cuenta de que el diseño es mucho más allá que el artefacto, ¿no? Que ciertamente el artefacto cumple un papel principal, no, pero sí fundamental, pero que el diseño va mucho más allá del artefacto, ¿no? Creo que como diseñadores muchas veces tendemos mucho a orbitar alrededor del artefacto, porque es lo primero que entendemos o aprendemos, ¿no? A diseñar el artefacto, ¿no? Aprendemos a construir, a diseñar y construir la aplicación o la web, y sin embargo es mucho más importante como todo aquello que orbita alrededor y que se extiende más allá del mismo, ¿no? Entonces, como os decía, pues claro, yo me fui dando cuenta como poco a poco que en realidad mi conocimiento se quedaba pequeño para lo que quería hacer. Y es cierto que ahora que he llegado al punto en el que estoy y veo a gente que está empezando, hay una enorme confusión por exactamente qué hago, porque todas estas pequeñas capas de conocimiento que yo he ido añadiendo, en muchos sentidos y para muchas personas y compañías, suponen perfiles diferentes, ¿no? Es como que, de hecho, probablemente si echáis un vistazo a compañías en las que hay equipos de diseño, veréis que los equipos se conforman por gente como diseñadores visuales, ¿no? Diseñadores de experiencia de usuario o diseñadores UX. Algunas veces, y cada vez es más común ver diseñadores que son híbridos entre lo visual y la interacción, y esto se les llama UX, UI. Eso es cada vez más normal, pero también habéis oído hablar de diseñadores de servicios y de diseñadores de producto y de hecho hay diseñadores prospectivistas o diseñadores de futuros o diseñadores estratégicos puros que trabajan una parte mucho más sistémica y mucho más estratégica del diseño, ¿no? Y todos ellos en realidad son perfiles. Entonces es muy normal que alguien que está empezando en el diseño se enfrente a esto y diga, ¿tengo que saberlo todo o tengo que elegir algo? ¿No? Creo que es como la primera disyuntiva. Ser diseñador, además, no va de saber todas las herramientas, ¿no? Creo que uno de los fallos, y aquí empezamos a hablar también un poco de lo que son los portfolios, es que ponemos demasiado énfasis en las herramientas que sabemos usar, ¿no? O en las herramientas que más están de moda. Es muy común ver en portfolios
y en currículums de diseñadores que están empezando, una valoración de cuánto dominan una herramienta, ¿no? De cuánto dominan Sketch o Figma, etcétera, ¿no? Sin embargo, la herramienta para el diseñador, la diseñadora, es simplemente el instrumento con el que ejerce su trabajo, ni siquiera el principal, ¿no? Es uno de ellos, ¿no? Probablemente en mi día a día es mucho más relevante el post-it y el boli que una herramienta de diseño como Sketch, ¿no? O el panel de Miro o el panel de InVision, ¿no? Como aquellas cosas que ahora mismo utilizamos teletrabajando en muchos casos, ¿no? Con lo cual la herramienta no es importante, la herramienta debe estar siempre a disposición de la persona que diseña, ¿no? Y tampoco hay que sentirse, hay que combatir también bastante como esa necesidad de encajar en absolutamente todos los perfiles, ¿no? Por eso también yo creo que es muy importante definirse desde muy temprano como el tipo de diseñadores que queremos ser y enfocar nuestro aprendizaje y nuestra práctica hacia ese tipo de diseño, ¿no? Entonces os preguntaréis, vale, pero ¿y si yo estoy comenzando ahora en el diseño, pues cómo empiezo, ¿no? ¿Cómo creo un portfolio si no tengo proyectos? ¿O cómo deberían ser las entrevistas? Mi opinión al respecto es que la mente de las personas que diseñamos es una mente muy inquieta, muy activa, muy creativa, con lo cual hay muchas posibilidades siempre de generar proyectos, ¿no? Proyectos que hablen de nosotros. Cuando estamos revisando portfolios para hacer una selección de nuevos diseñadores, no solemos enfocarnos tanto en la calidad del output, tanto como en el proceso, porque somos muy conscientes de que la calidad está muy sujeta a un número grande de circunstancias, ¿no? Como que o bien no llegas hasta el final de un proyecto, o bien el proceso metodológico te impide vigilar por la calidad del mismo hasta el final. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? En ese final, ¿no? Pero normalmente para evaluar una buena diseñadora, un buen diseñador, miramos mucho más el cómo lo hizo, ¿no? El cómo participó, el cómo colaboró, el proceso, ¿no? El proceso de diseño es fundamental en el portafolio. Es probablemente aquella pieza que miramos con mucho más detalle, porque es lo que nos permite también anticipar cómo va a pensar esa persona y cómo va a trabajar, ¿no? Pensad que en el proceso de diseño, cuando te enfrentas a trabajar, por ejemplo, en un proyecto, hay siempre un alto nivel de incertidumbre y esa incertidumbre no se puede atacar con herramientas concretas siempre, sino sobre todo como con la intuición, ¿no? Y con un control muy elevado de lo que es el proceso de diseño, para saber si te encuentras en una fase de entendimiento o si te encuentras en una fase de definición o si te encuentras en una fase de validación, ¿no? Como que es muy importante dominar ese proceso de diseño para ser capaz de afrontar cualquier tipo de situaciones, ¿no? Eso, cuando yo empecé en el diseño, siempre escuchaba lo de confiar en el proceso, ¿no? Cuando te sientas más perdida, como confía en el proceso. Y lo mismo pasa con las entrevistas, ¿no? Es muy importante que en las entrevistas os presentéis como en el cómo sería trabajar con vosotros, ¿no? Como en el cómo sería pensar junto a vosotros. Por eso es tan habitual ver en muchos procesos de entrevistas las pruebas, ¿no? O las pruebas de diseño, ¿no? Casi en todas las compañías, y además es un tema polémico, ¿no? Por esto del trabajo especulativo, pero, pero están muy presentes justo porque la mejor forma de entender cómo diseña alguien o cómo trabaja en diseño alguien es viéndole actuar, ¿no? Es como viéndole pensar. Creo que esa es nuestra mayor fortaleza y eso es lo que debe permear en un portfolio. Entonces, ¿cómo es un portfolio ideal? Es un portfolio corto, con proyectos seleccionados, con un proyecto incluso podría estar bien si está explicado al detalle, ¿no? Y si en ese detalle hay un recorrido desde el punto de partida, desde el problema o el briefing del que se parte, y cómo a través del proceso de diseño se va transformando y creando la solución. Eso es mucho más importante que la imagen bonita del final, ¿no? Em, También es cierto que es diferente trabajar como diseñadora dependiendo de dónde, ¿no? No es lo mismo estar en una agencia que en una gran organización o ser freelance que estar en una startup, ¿no? ¿Cuáles son algunas de estas diferencias? Para empezar, eh, muchas veces, ¿no? Y esto yo lo veo muchas veces, los diseñadores trabajan en solitario, ¿no? Ahora ha habido un boom muy grande en los últimos 5 años, un poquito más, en la que se han formado muchas personas en diseño
sobre todo como en diseño de interacción, a través de bootcamps, a través de cursos como los que ofrece Socratec, por ejemplo, que llegan y son contratados en compañías que a lo mejor son muy pequeñas o que antaño no tenían un equipo de diseño y te encuentras como la única diseñadora en el equipo, ¿no? Esto puede ser un entorno muy, muy duro y muy retador para alguien que carece de la experiencia de sacar adelante diseño, ¿no? Entonces yo siempre os recomiendo que si estáis empezando en el mundo del diseño, intentéis trabajar en lugares en donde exista un equipo de diseño, ¿no? Creo que es muy importante esto. Es muy importante que trabajéis en sitios donde haya gente de la que podáis aprender, ¿no? Porque, como os digo, diseñar no va de conocer cómo se hace, sino de generar, de construir la intuición, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba aprendiendo de diseño de servicios, que veía a mis compañeras, a las service designers de la agencia, cómo trabajaban y yo no lograba entender el proceso mental por el que iban eligiendo qué era lo siguiente que había que hacer, ¿no? Porque no había algo concreto que dijeras, no era un recetario en el que podías seguir los pasos como del 1 al 10, ¿no? Sino que todo era como en base a la intuición. Pues aquí creo que necesitamos esto y aquí deberíamos ir por este lado. Pues eso al final, para mí, eso es diseñar, ¿no? Eso es enfrentarnos a una situación que es un problema, entender ese problema hasta el punto en el que podamos, como hay un pequeño entendimiento del problema, y luego enfrentar el problema con soluciones, ¿no? Y en esas soluciones es donde entra toda la formación que tenemos y la experiencia, ¿no? En cómo utilizar las herramientas del diseño y el proceso de diseño para adaptarlo en torno a la solución de ese problema, ¿no? Entonces, recomendación súper importante, buscar empresas en las que tengáis compañeras, compañeros, porque de esa forma podéis aprender, ¿no? Con lo cual, probablemente en muchas startups es probable que seáis la única persona de diseño. Si acabas de empezar en el diseño, yo no te recomendaría eso. Lo siguiente es trabajar de freelance. Y fijaros, aunque para el caso de una startup o una empresa pequeña en la que seáis la única persona de diseño, no lo recomendaría si estáis empezando, creo que sí que recomendaría trabajar de freelance, porque basado en mi experiencia, trabajar de freelance me brindó un enorme abanico de habilidades, sobre todo soft skills, que a día de hoy todavía exploto, ¿no? Que todavía estoy utilizando. ¿Por qué? Porque tenía que interactuar con clientes, porque tenía que revisar o generar briefings, porque tenía que entrar en contacto con otras personas para que me ayudasen en el proceso de diseño, ¿no? O para llevar a cabo el proyecto. Entonces, hubo un montón como de habilidades de gestión comercial, por así decirlo, ¿no? De, de gestión de diseño como un trabajo, como tal, ¿no? Que sí que me han sido muy útiles siempre. Entonces, yo creo que freelance es una buena opción cuando se está empezando, aunque también es cierto que es limitante en cuanto a que es solitaria también, ¿no? Entonces, eh, todas las ocasiones en las que estás trabajando en solitario te limitan, ¿no? Es cierto que hoy hay día hay plataformas, ¿no? Y hay canales en los que puedes contactar y conectar con otras personas que también se dedican al diseño y en esa simbiosis aprender, ¿no? Y generar conocimiento. Y luego está lo que es trabajar en agencias o en grandes organizaciones, ¿no? Yo creo que son ideales, ¿no? Y ambas ofrecen cosas diferentes, ¿no? Una agencia te ofrece esa estar acompañada de todo un grupo de diseñadores con diferentes niveles de experiencia y expertise que te pueden enseñar y que puedes aprender y además ver como muchos tipos de diseño en acción. Y eso es muy, muy interesante, ¿no? Ver gente que tiene una posición más estratégica en el diseño y gente que es súper buena especialista en algo mucho más concreto, te da como esas pistas para saber hacia dónde puedes tirar, ¿no? Para saber qué te gusta más, si quieres ser un diseñador que es un poco más generalista o si quieres convertirte como en un máster, ¿no? De tu craft y especializarte mucho en un campo mucho más visual o mucho más de interacción, ¿no? Yo creo que eso es interesante. Además, la agencia te permite probar muchos proyectos diversos, participar con compañías muy diferentes y trabajar en cosas que se parecen poco en unas y otras, ¿no? Y esa diversidad te ayuda a entender y aprender un poco de muchas industrias, que eso también te va a dar mucha riqueza de conocimiento. Y luego la organización, pues la organización te enseña lo que es trabajar en una organización y en un equipo de diseño que está posicionado dentro de la organización y trabajar en proyectos con una implicación muy alta y probablemente en entornos de equipo de producto, ¿no? Esto lo veremos un poquito más adelante qué significa, ¿no? Entonces, claro, ¿qué significa ser diseñador? Diseñadora, porque hay muchos, muchos sabores en el diseño, ¿no? En este mapita que yo he hecho muy rápidamente,
os muestro cómo hay muchos perfiles diferentes de diseñadores que comparten una base de conocimiento, pero que se especializan como en aspectos muy particulares del diseño, ¿no? Y veis cómo juegan en este espectro entre los artefactos, los dispositivos y las personas, e incluso la organización, la sociedad y más allá, ¿no? Incluso involucrando el futuro. Como veis, hay como un terreno de juego muy lleno de diferentes participantes, ¿no? Cuando entramos a diseñar, cuando elegimos entrar en el mundo del diseño como carrera, hay un gran abanico de oportunidades en el que podemos participar. Como que, y creo que esto es importante, ¿no? Porque se tiende muchas veces a pensar en que el diseño de experiencia significa que vamos a terminar siempre trabajando en las mismas cosas, ¿no? Y sin embargo, el aspecto o el área de intervención en el que podemos trabajar es en realidad bastante grande, ¿no? Hay una tendencia enorme en el diseño ahora a ser sistémico, porque el diseño sistémico tiene en cuenta las relaciones dentro del sistema y la forma en la que se retroalimentan. Y, por ejemplo, la transición climática, ¿no? La transición hacia una sociedad sostenible es un espacio en donde hay mucho diseño, porque hay que pensar esa transición, porque hay que diseñar los espacios, los comportamientos, etcétera, que van a ocurrir para que esa transición se pueda dar, ¿no? Pues todo ese espacio de juego es un espacio de juego muy bonito en el que el diseño y todos los perfiles del diseño pueden participar. Y es solamente una cuestión de ir descubriéndolo e ir encaminándose, ¿no? Tú puedes enfocarte mucho más hacia el diseño de producto como tal, que es la creación de valor hacia productos y servicios, en este caso digitales, ¿no? Pero también puedes enfocarte hacia un diseño mucho más académico, ¿no? O mucho más estratégico, ¿no? Que vaya mucho más de diseñar, por ejemplo, para la transición, que de diseñar una aplicación en concreto, ¿no? Como en ambos casos hay diseño, un diseño tiene un artefacto definido, que es la aplicación o la web, y otros aspectos del diseño, ese artefacto, digamos que es una realidad contenida, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de diseñadores de servicios, el diseño de servicios diseña esas relaciones entre personas, marcas, actores del servicio, que es una realidad objetivizada, como colapsada en un canvas de Customer Journey, ¿no? Y sin embargo, ese es el artefacto en el que impacta el diseño de servicios, dentro del cual también hay otros artefactos que son también esa web o esa app, etcétera, ¿no? Como para que veáis que cada diseñador, cada diseñadora, en esos diferentes focos que tiene, participa en lugares distintos de la experiencia, ¿no? Y que la experiencia va mucho más allá del artefacto del dispositivo móvil, por ejemplo, o de la web, ¿no? Vale. Claro, ahora luego está el tema de cómo hacer carrera al respecto de esto, ¿no? Y es algo confuso además porque em, el diseño se posiciona cada vez más y mejor en las compañías a un nivel estratégico, a un nivel de estar como en la mesa en la que se toman las decisiones y se decide la estrategia, pero eso todavía es algo que es bastante reciente, ¿no? Entonces, a pesar de que ya cada vez hay más VPs, ¿no? O Chief Design Officers en compañías, es todavía algo que cuesta ver, ¿no? Compañías que están maduras en el campo del diseño o que están maduras en la concepción de cómo se tiene un equipo de diseño dentro, eh, pues tienen principals y tienen leads, ¿no? Que son personas que, digamos, lideran dentro de la organización lo que es la visión de diseño, tanto una visión estratégica como una visión especialista, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que entre junior y senior, digamos que es una cuestión, a mi opinión, mucho más de años de experiencia, ¿no? Eh, Lógicamente, si acabas de empezar en el diseño, eres un diseñador, una diseñadora junior. Sin embargo, lead, principal, los veo más como hay una proporción menos directa, como una relación menos directa con el número de años que tengas en el diseño. Y es mucho más con la visión y con la habilidad que tengas para ser capaz de eh, establecer una visión de diseño dentro de una organización, dentro de un equipo, ¿no? Yo creo que en ese sentido la experiencia, lógicamente, es muy valiosa, ¿no? Pero dos personas pueden tener la misma experiencia, una ser senior y ser senior muchos años, y no llegas realmente a evolucionar hacia convertirse, por ejemplo, en un principal designer, ¿no?
Esto es más o menos como la escalera de las carreras en las compañías en las que hay esa profundidad. También es cierto que en muchas compañías no existe tal, ¿no? Y encontrarás gente increíble, magnífica, que, que tiene mucho conocimiento y experiencia que no tiene un título como esto, ¿no? Eso tampoco, que tampoco os haga sentir presionados, ¿no? Lo importante realmente aquí no es el título, ¿no? Yo recuerdo una compañía en la que trabajé hace algunos años en las que todos éramos diseñadores, ¿no? Simplemente, ¿no? Durante mucho tiempo no teníamos ningún apelativo, denominativo que nos diferenciase, ¿no? Y se mezclaban personas con diferentes experiencias, con diferentes grados de conocimiento o set de habilidades, y eso era algo también muy rico, ¿no? Entonces, os invito a que aprendáis muchísimo, ¿no? Como de la experiencia de entrar en contacto con todo tipo de diseño y todo tipo de diseñadores. Es muy importante además que sepáis que en un gran número de casos, y dado que el diseño en las compañías hoy en muchos sitios está en entornos de producto, ¿no? Trabajaremos en startups o en organizaciones o en agencias trabajando para compañías. Esos entornos son entornos de producto y como veis aquí, en la intersección, ¿no? Del negocio, la tecnología y las personas está el diseño, ¿no? Como que estaremos trabajando en ese entorno en el que velaremos por crear valor, ¿no? Seremos, por así decirlo, un poco defensores de las personas, pero también defensores como de la entrega de valor a las personas, de lo relevante, y participaremos en un proceso en el que no somos una parte contendiente, sino una parte facilitadora, ¿no? De hecho, una de las grandes habilidades de los diseñadores es el facilitar, ¿no? Las conversaciones, el establecer conexiones, el crear sinergias, el ayudar a que ocurran esas conexiones y esas conversaciones que habiliten que se construya valor y que realmente se trabaje en cosas que son relevantes para las personas. Y en esos entornos de producto en los que se habla de discovery, de delivery, ¿no? En los que se habla del encaje problema-solución, del encaje producto-mercado, el diseño tiene un papel importante porque justamente el diseño ayuda a canalizar y a aterrizar esas visiones del negocio o esas capacidades de la tecnología en cosas que realmente las personas pueden utilizar, ¿no? Entonces, nuestro trabajo al final es un trabajo tan importante como el trabajo de tecnología o negocio. Y además tenemos la responsabilidad de velar porque sea ético, ¿no? Y porque realmente genere impacto en las personas, ¿no? Y que les ayude no solamente a solucionar sus problemas, sino que el impacto que tenga sobre ellos y ellas sea un impacto al menos previsto, ¿no? Que no ocurran cosas inesperadas, demasiado negativas, como ha ocurrido con, por ejemplo, las redes sociales y lo que descubrimos hoy en día, ¿no? Además, es importante entender en el mundo del diseño que el diseño puede servir para diferentes cosas dentro de una organización, por ejemplo, ¿no? Y esto es algo que veía John Hesketh, que fue un diseñador industrial cuya reflexión sobre el posicionamiento del diseño en las compañías nos dejó perlas como esta, ¿no? En el que él veía a diseño como con 4 posibles roles dentro de una organización, ¿no? Estaba el diseño como creador de sistemas, que ayudaba a generar una narrativa común entre una línea de productos, ¿no? Como ayudaba como a hacer ese encaje, ¿no? Para que hubiese una narrativa común y coherente hacia el público. El diseño como intérprete, que ayudaba a generar como toda una propuesta de valor y una narrativa que pudiese venderse hacia afuera. El diseño como diferenciador, como aquella parte innovadora, ¿no? Que ayuda a que el producto sea distinto, sea diferencial, pero sobre todo, y una de las que a mí me parece más potente y más relevante hoy en día, es el diseño como planificador, ¿no? Y este diseño como planificador no es más que pensar al mismo nivel estratégico que la compañía, ¿no? Como el estar en las conversaciones de saber, de pensar qué será lo siguiente y estar ahí posicionadas, ¿no? Para ayudar a la compañía a tomar esas decisiones. Eso implica tener una visión de diseño como mucho más estratégica, ¿no? Entonces, como veis, a día de hoy, empezando por donde empecemos, ¿no? Bien sea por un diseño mucho más especialista, enfocado en el artefacto concreto, y especializarnos por ese camino en el que cada vez somos mucho mejores, ¿no? En el diseño de la interfaz y en las animaciones y con todo el mundo, por ejemplo, que llega ahora de la realidad virtual o mixta, ¿no?
eso es un camino muy bonito también para seguir, o el mundo del diseño como mucho más estratégico, mucho más de mirada amplia, mucho más sistémico, ¿no? O mucho más enfocado a ver las relaciones entre las cosas, que también es un camino muy bonito para elegir, ¿no? Entonces, da igual como hacia dónde elijáis, lo importante es elegir, ¿no? Y saber que tomas pasos coherentes a eso, ¿no? Evitar, en la medida de lo posible, eh, ser confusos, ¿no? Y esto también lo digo de cara a las empresas que os puedan contratar, ¿no? Porque muchas veces los diseñadores no saben cómo presentarse y se presentan como todas las cosas a la vez, ¿no? Como a la pregunta de ¿y qué tipo de diseñador o diseñadora eres? Mucha gente, de hecho se ve en el LinkedIn, ¿no? Que la gente pone UX, UI, Strategies, Design Thinker, tal, tal, tal. Eso muchas veces para contratar diseño resulta confuso, ¿no? Porque es importante definirse como diseñadora, ¿no? Y tener claro cuál es nuestro foco, ¿no? Oye, yo soy diseñadora de servicios y mi foco está en esto. Oye, yo soy diseñadora estratégica y mi foco está en esto, ¿no? Creo que eso es bastante importante. Así que, nada, espero que esto os ayude. Seguro que hay dudas, ¿no? Al respecto, como muy concretas, pero si me encontráis por ahí, ahí tenéis un QR para que podáis ver mi perfil en LinkedIn. Pues preguntadme lo que necesitéis y yo encantado os ayudo a encontrar la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés, por estar con nosotros. Nada. Quisiera preguntarte, ¿tú qué recomendarías así a alguien que se estuviera iniciando, ¿no? en el mundo del diseño? Bueno, aquí veo los comentarios, perdona. Gracias, qué guay, justo yo también. Darío es un alumno nuestro, además del bootcamp, y me estoy formando web. Te agradecen el webinar. ¿Algún consejito así para los que se estén iniciando? Sí, a ver, yo creo que les daría 3 consejos, ¿no? El primero es que es muy importante que, su primera experiencia en el mundo del diseño, sea acompañados, ¿no? Como que haya otros diseñadores, en la compañía para que puedan aprender de esas personas. Eso es muy importante. Creo que siempre que eliges un trabajo es más importante trabajar en un sitio en el que sepas que hay mentoras y mentores de los que aprender que a que el reto sea muy grande, ¿no? Como que es preferible eso, ¿no? Sí. Ese es el primer consejo. El segundo es que vayan definiéndose como diseñadores, ¿no? Como que no es necesario y nadie exige que un diseñador o una diseñadora sepa de absolutamente todo, ¿no? Como no es necesario que una diseñadora sea súper estratégica y además sea súper buena en motion graphics y además sea súper buena, como que realmente no es así, ¿no? Es bueno para, desde mi punto de vista, como ser capaz de ser lo suficientemente generalista, ¿no? Como para entender de muchas cosas, pero en absoluto es necesario que se definan por todas, ¿no? Entonces es importante elegir e ir definiéndose en algo mucho más concreto y profundizando más en ese conocimiento, ¿no? Y luego la tercera es que sean conscientes de que existe todo un universo del diseño muy humanista, ¿no? Muy, en algunos casos, muy elevado, en el que hay cosas muy interesantes para aprender, ¿no? Ahora, por ejemplo, todo el tema de la prospectiva, el diseño de futuros, es muy popular, ¿no? Hay muchas personas aprendiéndolo y es una parte muy bonita para explorar también, ¿no? Entonces, ser como conscientes de todas aquellas tendencias en diseño que existen les ayudará también a explorar esas cosas, ¿no? Muy bien, muy buenos consejos. Muchísimas gracias, Andrés, por estar con nosotros. Aquí comentaba Ela Fenris, soy diseñadora UI UX en el área de sistemas y me ponen a hacer gráficos o dijos para presentaciones. Lo que tú dices, ¿no? De que Sí, hay eso que... pasa mucho y eso pasa mucho en muchos casos porque el diseño, digamos que la madurez con las que se entiende el papel de los diseñadores en una compañía Ujú. es muy asimétrica, ¿no? Como que hay compañías que nunca han tenido un equipo de diseño y la primera vez que tienen, pues lo que piensan de ellos es que son una capa visual, ¿no? Una capa de estilo. Y ciertamente el diseño puede ofrecer eso y una diseñadora puede ofrecer una capa de estilo, pero hay mucho más de eso, ¿no? Y ese lugar es un lugar que hay que irse ganando dentro de la compañía, pero que también hay compañías en donde eso ya existe, ¿no? Ujú. En donde sí que existe esa madurez y se percibe el diseño como ese habilitador, ¿no? Más estratégico o como ese partner, ¿no? En la innovación, ¿no? Creo que también es interesante que
cuando evaluéis el sitio al que vais a aprender, evaluéis que no sea un sitio de esos en los que si sois diseñadoras que realmente queréis enfocaros en esa capa mucho más de interfaz, pues puede ser que sea una buena opción. Pero si no, si vais un poco a una capa de diseño como un poco más elevada, pues probablemente yo recomendaría que buscaseis sitios que parezcan más maduros, ¿no? ¿Qué Ujú. muestra madurez? Pues que haya un equipo de diseño. Cuando hay más de una persona, hay un equipo más o menos consolidado en donde hay además diferentes perfiles, quiere decir que sí que entienden los diferentes aspectos en los que el diseño interviene. Ujú. Totalmente de acuerdo. Pues lo dicho, Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros y a todos los que nos han Nada, acompañado esta tarde y esperamos verte muy prontito. Que pases buena tarde. nada, muchas gracias. Chao. Hasta luego.